Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de Ecología y Medio Ambiente. Vamos a empezar con el concepto de ecología. Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente, es decir, sustancias químicas y factores físicos. Los organismos vivientes se agrupan como factores bióticos del ecosistema, por ejemplo, las bacterias, los hongos, los protozoarios, las plantas y los animales. En pocas palabras, los factores bióticos son todos los seres vivientes en un ecosistema o más universalmente en la biosfera. Por otra parte, los factores químicos y los físicos se agrupan como factores abióticos del ecosistema. Esto incluye a todo el ambiente inerte, por ejemplo, la luz, el agua, el nitrógeno, las sales, el alimento, el calor, el clima. En pocas palabras, los factores abióticos son los elementos no vivientes en un ecosistema o en la biosfera. La ecología es una ciencia multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque, se ayuda de la biología, la climatología, la ingeniería, la química, la mecánica, la ética, etc. Concepto de educación ambiental. La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental, tanto a nivel general, o sea mundial, como a nivel específico, o sea del medio donde vive. Busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno, o sea el medio ambiente, y el hombre, así como también se preocupa por promover la relación armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo sostenible. Todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras. Espero que con esto comprendas que la educación ambiental no solamente es aprender a no tirar basura en la calle o a no arrancar una hoja del árbol, sino que es de suma importancia para el desarrollo de la especie humana, para la sobrevivencia humana y para la vida misma. La educación ambiental, además de generar una conciencia y solución pertinente a los problemas ambientales actuales causados por las actividades antropogénicas, es decir, todo lo que el ser humano hace, y los efectos de las relaciones entre el hombre y medio ambiente, también la finalidad de que uno conozca la interacción que existe entre nosotros y el ecosistema. Los procesos y factores físicos, químicos, así como los biológicos, como estos, se relacionan e interactúan entre sí dentro del medio. Es otro de los tipos que difunde la educación ambiental. Esto con el fin de entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos los procesos productivos técnicas limpias, dándole solución a los problemas ambientales, permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible de todo el medio ambiente. Entonces podemos definir que la educación ambiental refiere a cómo interactúa entre sí la naturaleza, donde se definen los ecosistemas, las importancias de la atmósfera, el agua, el suelo, el flujo de materia y energía dentro de los diferentes entornos naturales, asimismo el comportamiento de las comunidades y las poblaciones. De igual forma, la interacción que hay entre el ambiente y el hombre, como las actividades antropogénicas, influyen en los ecosistemas, como el ser humano ha aprovechado los recursos. Asimismo, brinda la descripción y consecuencia de la contaminación generadas en las diferentes actividades del ser humano, cómo se puede prevenir, cómo reciclar, cómo el manejo adecuado de los residuos y de la energía, qué soluciones existen, procesos de tratamiento, lo que les mencionaba, ¿no? Residuos peligrosos, implementación, políticas ambientales, todo esto promoviendo de una u otra forma el desarrollo sostenible y la conservación del entorno. Ahora hablemos un poco sobre la relación de la ecología con las ciencias. La ecología utiliza a la física
porque todos los procesos bióticos tienen que ver con la transferencia de energía, desde los productores que aprovechan la energía lumínica para producir compuestos orgánicos complejos, hasta las bacterias, que obtienen energía química mediante la desintegración de las estructuras moleculares de otros organismos. De igual manera, la química se usa en ecología porque todos los procesos metabólicos y fisiológicos de los biosistemas dependen de las reacciones químicas. Además, los seres vivientes hacen uso de las sustancias químicas que se encuentran en el entorno. Hablando de la ecología, se relaciona con la geología, porque las estructuras de los biomas dependen de la estructura geológica del ambiente. Los seres vivientes también pueden modificar la geología de una región. No sé si recuerdes, pero en geografía viste que la geología estudia todo lo relacionado con el suelo, las placas tectónicas, la tierra, todas estas cuestiones, ¿sí? En cuanto a las matemáticas, son imprescindibles para la ecología. Por ejemplo, para el cálculo, la estadística, las proyecciones y extrapolaciones cuando los ecólogos tratan con información específica acerca del número y la distribución de las especies, la evaluación de la biomasa, el crecimiento demográfico, la expresión de las comunidades y la biodiversidad, y para cuantificar las presiones del entorno en un bioma dado. La climatología, por ejemplo, y la meteorología son disciplinas significativas que ayudan a los ecólogos a entender cómo las variaciones en las condiciones del clima en una región influyen en la biodiversidad. La climatología y la meteorología ayudan a los ecólogos para saber cómo los cambios en una región global o dependiendo de un clima aumenta o reduce las poblaciones de seres vivos. Las poblaciones y las comunidades en una región se relacionan con el clima, con la distribución de los organismos en el planeta, con los alimentos, más bien con la vida en sí mismo, ¿no? La ética, por su parte, promueve los valores contenidos en el ambiente científico. Ok, ahora hablemos un poco más sobre los factores bióticos y abióticos del ambiente. Los factores bióticos son todos los organismos que comparten un ambiente. Los componentes bióticos son toda la vida existente en un ambiente, desde los protistas hasta los mamíferos. Los protistas son todos los animales, toda la supervivencia celular. Los individuos deben tener comportamientos y características fisiológicas específicos que permitan su supervivencia y su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un ambiente engendra una competencia entre las especies, competencia que se da por el alimento, el espacio, etc. Podemos decir que la supervivencia de un organismo en un ambiente dado está limitada tanto por los factores abióticos como por los factores bióticos de este ambiente. Los componentes bióticos de un ecosistema se encuentran en las características de organización en ecología y ellos constituyen las cadenas de alimento en los ecosistemas. Los factores abióticos son factores inertes del ecosistema como la luz, la temperatura, los productos químicos, el agua y la atmósfera. Ahora hablemos de las características básicas de la población. Una población es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexiste en un mismo espacio y tiempo y que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. La cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los individuos. La cohesión ecológica se refiere a la presencia de interacción entre ellos, resuelta de poseer requerimientos similares
para la supervivencia y la reproducción, ocupando un espacio generalmente heterogéneo en cuanto a la disponibilidad de recursos energéticos. Dentro de las características de la población existen tres cuestiones. La densidad de población, también denominada formalmente población relativa para identificar a algo absoluto, se refiere a la distribución del número de habitantes a través del territorio de una unidad funcional o administrativa, continente, país, estado, provincia, departamento, distrito, condado, etc. Su sencilla fórmula es la siguiente: densidad igual a población sobre superficie. Como a nivel mundial la superficie usualmente se expresa en kilómetros cuadrados, la densidad obtenida comúnmente corresponde a habitantes por kilómetro cuadrado. No obstante, en todos los países angloparlantes se utilizan las millas cuadradas como unidad superficie, por lo que en ellos la población relativa es normalmente expresada por medio de habitante por milla cuadrada. Naturalmente, dentro de un mismo país, las regiones urbanas tienen una mayor densidad demográfica que las rurales. Sin embargo, en las comparaciones internacionales, esto no siempre es así. Por ejemplo, algunas zonas rurales de la superpoblación de las islas de Indonesia, de Java, tienen mayor densidad que algunas zonas urbanas de Europa. Los países o territorios más densamente poblados del mundo usualmente también son bastante pequeños y en algunos casos se trata de ciudades o estados. Entre ellos se encuentra Macao, región administrativa especial de China, Singapur, que es de Hong Kong, otra área de China. Por otro lado, entre las naciones con mayor población absoluta se destacan por su densidad Bangladesh, la India y Japón. En América Latina sobresalen Puerto Rico, El Salvador, Guatemala y Cuba. En 1991, la ciudad amurallada de Kowloon había alcanzado una población superior a los 50,000 habitantes, pero como menciona aquí, era un lugar bastante pequeño y con bastante escasez. Se dice que obtuvo el reconocimiento a la mayor densidad de población del planeta por kilómetro cuadrado. Otra de las características es la natalidad. Esta denominada como tasa bruta por la natalidad, tasa bruta de reproducción o tasa de natalidad, es una medida de cuantificación de la fecundidad que refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo. El lapso es casi siempre un año y se puede leer como el número de nacimientos y de una población por cada 1,000 habitantes, ¿sí? Su fórmula es tasa brutal de nacimiento, número total de nacimiento en un año sobre población total. Se considera alta tasa de mortalidad si supera 30%, moderada tasa de mortalidad entre el 15 y el 30% y baja tasa de mortalidad por debajo del 15%. En conclusión, la tasa de natalidad corresponde al número de nacidos vivos por cada 1,000 habitantes en un lugar específico. Vamos ahora al apartado de mortalidad. La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de una población por cada 1,000 habitantes durante un periodo determinado, generalmente de un año también. Usualmente es denominado mortalidad. La fórmula es M, tasa de mortalidad media, igual a F, cantidad de fallecidos, sobre P, población total. Se considera alta la tasa de mortalidad si supera el 30%, moderada entre 15 y 30 y baja por debajo del 15%. Generalmente en los países menos desarrollados la tasa de mortalidad y natalidad es más alta,
mientras que en los más desarrollados la tasa de mortalidad y natalidad es más baja. La tasa de mortalidad está inversamente relacionada con la esperanza de vida al nacer, de tal manera que cuantas más esperanzas de vida tenga un individuo en su nacimiento, menos tasa de mortalidad tiene la población. Ahora, la distribución espacial. La distribución de la población en la superficie terrestre es muy desigual de unos puntos a otros de nuestro planeta. Así, a escala mundial, podemos decir que la población absoluta en 2002 era de 6.211 millones de habitantes. En Hungría, en ese mismo año, disponían de una población absoluta de 9.9 millones, mientras que la población absoluta de España era de 39.9 millones. Algunos otros patrones de distribución son los siguientes: por continentes, según el desarrollo económico y por la latitud. ¿Por qué por la latitud? Podemos localizar a la mayor parte de la población mundial entre los 20 grados y los 60 grados de latitud norte, mientras que según la altitud, la mayoría vive por debajo de los 50 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué es esto? Las causas físicas son el clima, la altitud y el suelo. Por ejemplo, en cuanto al clima, las personas no suelen vivir en lugares que son demasiado fríos, ¿sí? O demasiado húmedos. ¿Por qué? Porque sería imposible la sobrevivencia para el ser humano en esos lugares. En la altitud, dice, en las zonas templadas, la mayoría de las poblaciones residen en zonas inferiores a 500 metros, donde la temperatura, el relieve y la fertilidad de los suelos son más propicias para la vida humana que las de altas montañas. Y en cuanto al suelo, pues menciona esto, ¿no? Los suelos más fértiles y productivos favorecen la estabilidad de la población y su entorno, es decir, para la producción de comida, de recursos naturales, y esto pues también a su vez hace que la vida en ese lugar sea más próspera. Vamos con las causas humanas, que es las históricas y las socioeconómicas. En cuanto a las históricas, dice que los hechos ocurridos en el pasado que nos ayudan a explicar concentraciones o variaciones de la población, tales como las grandes migraciones, la fundación de ciudades de carácter defensivo o la localización de capitales estatales y las consiguientes concentraciones administrativas. En cuanto a la socioeconómica, pues son otros hechos de carácter económico y social que han favorecido la concentración poblacional en ese lugar. Ahora sí vamos a ver de qué se trata la tarea después de haber visto nuestra clase. Entonces, tenemos 2 actividades, acuérdate, por día. La primera es un control de lectura sobre el tema, o sea, sobre todo lo que vimos en el video y en las diapositivas. Un cuadro sinóptico o un mapa conceptual sobre todo esto, ¿ok? Y la número 2 dice, observa este video que te voy a dejar aquí en la cajita de descripción o en el link, y realiza un análisis en 15 renglones de lo que comprendiste de este video. Es decir, quiero que con tus palabras me digas qué fue lo que entendiste sobre el tema del video que te dejé aquí en la cajita de descripción o en el link de las diapositivas. Espero que mi explicación haya sido de ayuda. Recuerda que hay que entregar tus trabajos y tareas antes de las 10 de la noche del día de hoy, y el pase de lista es a las 10 de la mañana todos los días. Que tengas buen día. Nos vemos la próxima clase. Bye.